Quiero saludarles esta noche en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, mis hermanos, que son fieles oyentes de este medio de transmisión a través de la página de Mensaje Fiel. Quiero saludarlos y hoy vamos a tener un estudio importantísimo para los que están conectándose, para los que se van a conectar luego. Vamos a estudiar un momento sobre las 4 grandes bestias de Daniel capítulo 7. Estas profecías son tan importantes de estudiarla que no importa la denominación que seas, es lo que menos importa, sino que hoy quiero que me acompañes con tu Biblia abierta, porque nosotros como cristianos evangélicos tenemos la única regla de fe y conducta, que es la Biblia. Así que cualquier versión de Biblia que tengas, solamente ábrela. No importa la traducción, no importa. No importa si seas mormón, testigo, adventista, evangélico, pentecostal, del movimiento, no importa. Solo acompáñame con tu Biblia abierta en el capítulo 7 del libro de Daniel, y hoy quiero estudiar contigo sobre las 4 grandes bestias del libro de Daniel. Vamos a estudiarlo a través del libro de Daniel y también a través de la historia. Saludos a todos mis hermanos que se están conectando desde todas partes del mundo. Cuéntenme de qué país me están escribiendo y si el audio se escucha bien. Y comienzo. Primeramente, cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a encontrar por lo menos 3 interpretaciones en la actualidad. Y hoy vamos a hablar un poquito, si el tiempo nos da. Te invito a compartir el video para poder tener la mejor audiencia y de esa manera este mensaje sea para más personas. Cuando estudiamos este tema, vamos a encontrar 3 posturas, como te decía, en la interpretación. Y yo no sé en cuál de las líneas estarás tú, pero existen por lo menos 3 posturas cuando hablamos de Daniel 7. Está el preterismo, está el historicismo y está el futurismo o el dispensacionalismo, por así llamarlo. Y hoy si el tiempo me da, voy a hablar de esas 3 posturas, pero primeramente quiero analizar contigo este capítulo que es muy interesante. Daniel 7 dice así el verso ahí arriba, el título, por lo menos aquí estoy usando la Reina Valera 1960, la uso porque no es que sea una de las mejores traducciones, sino que es la más conocida dentro de la iglesia evangélica, y como mi audiencia mayormente es evangélica, dice el título Visión de las 4 bestias. Ahora, viene así el capítulo 7, el verso 4. Dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en pie a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Primeramente, quiero comentarles algo muy importante. En el capítulo 7 del libro de Daniel, la Biblia quiere mostrar un panorama. Dios, a través de Daniel, quiere mostrar un panorama del futuro del mundo, desde el tiempo en el cual Daniel está hasta el tiempo del regreso del Señor. Es todo un panorama el cual revela aquí. Y miren, la primera bestia que aparece en Daniel capítulo 7, versículo 4, irrefutablemente es Babilonia. No hay cuestión alguna. Todos los intérpretes de la Biblia que han surgido dentro y fuera del cristianismo han llegado a la conclusión de que la primera bestia en Daniel 7:4 es Babilonia. ¿Y por qué Babilonia? Porque la misma Biblia lo dice. En el capítulo 2 del libro de Daniel, hablando de esta misma visión, Dios le dice a Nabucodonosor a través del profeta Daniel, y le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Y aquí, en realidad, el libro de Daniel capítulo 7 menciona al león. La arqueología ha demostrado que los babilónicos se comparaban al león, y en realidad la primera bestia surgida en Daniel capítulo 7 es Babilonia, que su apogeo fue entre el año 606-612 hasta el año 539 antes de Cristo. Así que
Ustedes se acuerdan que Babilonia fue una de las más grandes potencias en esos años. ¿Se acuerdan que invadió también a Jerusalén, la sitió, destruyó el templo que había levantado el, Salomón, el templo de Jerusalén, la invadió, la destruyó y llevó muchas personas cautivas a Babilonia? El rey Nabucodonosor invadió no solamente Babilonia, no solamente Judá, Jerusalén, sino muchas naciones más, de las cuales estaba también Egipto, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo bastante importante. No existe debate alguno de que la primera bestia sea Babilonia, porque la Biblia lo afirma. Pero hay una cosa importante. Daniel ve en el versículo 5 una segunda bestia y dice: he aquí otra segunda bestia semejante a la de un oso, la cual se alzaba a un costado más que el otro, y que tenía en su boca 3 costillas de diente entre los dientes. Le fue dicho: levántate y devora mucha carne. De pronto Daniel ve una segunda bestia, y esta bestia, que es la número 2, ya sería la bestia que reemplazaría a la potencia de Babilonia. En primer lugar, la palabra bestia aquí en la Biblia se refiere a un poder o a una potencia. La primera potencia que gobernaba el mundo, se podría decir en Daniel capítulo 7, es Babilonia. Pero había una sentencia sobre Babilonia. En el capítulo, Isaías, en el capítulo 13, lo voy a leer un par de versículos aquí, para que vean ustedes cómo Dios había profetizado a través de Isaías la destrucción de Babilonia. Escuchen bien. Dice así Isaías capítulo 13, el versículo 19. Y Babilonia, hermosura de su reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni morará en ella, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí bajada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas y chacales en sus casas de deleite. Cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Es importante que la profecía en el libro de Daniel, capítulo 13, capítulo 14 y otros capítulos afirman la destrucción inevitable de Babilonia. Babilonia caería por boca de Dios, y así fue. Babilonia fue destruido, según la historia universal, por los medos y por los persas. De hecho, estos dos imperios se unieron y destruyeron a la invicta Babilonia, a esa ciudad muy, muy bella y hermosa, que para esos años se había convertido en la gloria. De hecho, una de las grandes maravillas del mundo del tiempo antiguo es los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines colgantes de Babilonia fue creado por el rey Nabucodonosor, que quiso hacer y complacer a su amada. Él, cuando se casó con una mujer muy hermosa, pero esta mujer vivía en la Mesopotamia. Cuando ustedes conocen la Mesopotamia antigua, arqueológicamente hablando, era un lugar muy, muy bonito, con paisajes y flores y mucha vegetación. Y Babilonia, a comparación, era un lugar muy desértico, muy terrenos que eran muy ausentes de lluvia, de paisajes. Los que conocen Lima, en Perú, hablo aquí, más o menos para que entiendan. En una ciudad, Lima, por ejemplo, es una ciudad muy desértica, no llueve nunca. Aquí más que cae solamente chispitas de sereno, de agua, y eso es toda la lluvia que existe. Nunca ha llovido en Lima, nunca ha pasado eso. De manera que Babilonia es una ciudad desértica de la misma manera. No caen las lluvias frecuentemente. Es una ciudad que no tiene paisajes. Así que cuando el rey trae a su amada, la lleva a Babilonia, esta mujer no se acostumbraba en Babilonia, ella quería volver a casa, quería volver a Mesopotamia, quería estar allí en medio de esos jardines donde tenía el paisaje muy bonito. Y el rey, en un gran detalle y por hacerla sentir a su esposa dentro de sus palacios, como que no regrese para allá, él dijo: bueno, voy a construirle un jardín aquí, y construyó
un hermoso jardín artificial para que su esposa se sintiese como si estuviera en casa. Vaya el detalle, el tremendo detalle que le hace. Pero en fin, los jardines de Babilonia eran una maravilla del mundo antiguo, y qué barbaridad, debió ser extremadamente bello como para ser comparado, ya que el rey era muy pomposo y quería mostrar a través de eso también la poesía del amor, del detalle que tenía. El punto es que Babilonia fue destruido todo, completamente, por los medos y por los persas. De hecho, el libro de Isaías también profetizaba la caída de Babilonia a través del rey Ciro. El rey Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Pero yo quiero entrar en un detalle muy importante. Miren, Babilonia era una ciudad muy poderosa. Los muros de la ciudad de Babilonia eran tremendos muros, ¿sí? Yo tengo un estudio específicamente donde hablo de las medidas, de todo lo que tenía que ver. Lo que hoy resumo simplemente es que los muros de Babilonia eran impenetrables. Nadie podía destruir esa ciudad. Por en medio de la ciudad, antes las ciudades eran fortificadas, cercadas con grandes murallas. Encima de los muros de Babilonia, los carros alados se cruzaban y eran muros impenetrables. Ese tiempo no había dinamita ni bombas para destruir, ni tanques, ni nada. Nadie podía destruir Babilonia. Los muros de Babilonia era lo que a Babilonia le daba una potencia. Y sobre todo, debajo de los muros de Babilonia, por en medio de Babilonia, pasaba el río Éufrates. Babilonia estaba asentada sobre el río Éufrates. Sí, pero hay una cosa interesante. Los medos y los persas jamás hubiesen podido tomar la ciudad de Babilonia. Jamás la hubieran podido tomar, a no ser por un milagro. Imagina a mi país, Perú, hacerle la guerra, no sé, a Rusia. ¿Tú crees que nosotros, lógicamente, podamos hacerle la guerra a Rusia? No damos ni para comenzar. Nosotros no estamos muy bien implementados en el armamento, no tenemos la capacidad en armas para poder pelear con Rusia. Así era a la comparación de la potencia de Babilonia, pues medo y persa. No era un ejército que se puede decir poderoso, pero la mente lógica, en la mente racional, lógica, no podía existir victorias de los medos y los persas sobre Babilonia. Era imposible esa guerra. Es como que nosotros vayamos contra Rusia, no lo vamos a destruir nunca, con los armamentos que tenemos, y cualquier peruano en su sano juicio no iría a una guerra con Rusia. Entonces, pero hay una cosa muy interesante. De alguna manera, los enemigos hubiesen muerto afuera, porque cuando Babilonia cerraba las puertas, los muros eran impenetrables. El enemigo hubiese estado alrededor de los muros queriendo invadirla por 1 año, 2 años, 10 años, 15 años y 20 años, y nada hubiese pasado. No era tanto el ejército poderoso de Babilonia, eran los muros de Babilonia. Y sobre todo la protección de Babilonia era el río Éufrates, que cruzaba. Así que cuando ellos se cerraban las puertas, el río Éufrates daba vida, cultivo, y ellos hubiesen podido sobrevivir por años allá adentro sin la necesidad de salir, porque estaban seguros por sus muros y por su río. El enemigo afuera hubiera empobrecido y se hubiera ido hartado. Nunca caer a Babilonia. Pero saben que la profecía decía en el libro de Isaías, el capítulo 13, del 19 en adelante, que Babilonia sería destruida. Dios se lo declaró. Y no solo eso, sino que Dios designó aún a la persona que iba a tomar Babilonia, Ciro. Sí, y habla literalmente el nombre Ciro. Para los que recién se conectan o para los que no sabían, el libro de Isaías menciona también que Ciro sería levantado por Dios con la orden de Dios, obviamente, para destruir, ¿sí?, a León, a Babilonia. Yo quiero que compartas este video. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita escuchar lo que tú estás escuchando y que poco se tocan estos temas dentro de la iglesia. Últimamente me he ausentado de hacer transmisiones en vivo, hemos estado bastante ocupados, créanme,
pero voy a comenzar a hacer una secuencia de seminarios de estudios bíblicos y vamos a comenzar con estas 4 grandes bestias. Hoy me centro en la primera, esperé que el tiempo me dice siquiera hasta la 4ª, pero voy a hablar corto, preciso y al grano. Sí, así que te invito a que compartas el video y avanzo. Escúchame bien. El río Éufrates, que cruzaba por debajo de la ciudad de Babilonia, ¿sí? Babilonia estaba, como les dije, asentada sobre el río, ¿sí? Tenía unos grandes, a pesar que el río pasaba por debajo, tenía unas rejas que se cerraban y nadie podía ni siquiera penetrar por el río. Esas rejas ahí de unos fierros tan gruesos, de bronce ahí, nadie podía entrar a Babilonia, era impenetrable, no se podía de alguna manera. Los babilónicos se reunieron en el tiempo del rey Belsasar, ya no estaba Nabucodonosor, y estaban celebrando en el año 539, estaban celebrando pues la victoria sobre sus enemigos y festejando felices, aunque el enemigo estaba afuera. Los medos y los persas querían invadir la ciudad y destruirla. Los babilónicos cerraron las puertas y riéndose a carcajadas, estos pobres hombres nunca nos van a conquistar. Los muros tenemos el río Éufrates. Así que celebremos ese día, están celebrando. El rey un poquito se emborracha, ¿sí? El rey Belsasar se emborracha y dice a sus siervos que estaban ahí, les dice, ya ebrio, vayan y sáquenme los vasos, las copas de lo que trajo pues el rey Nabucodonosor. Bueno, tráiganlo, yo quiero tomar ahí. Me agarró las ganas de tomar ahí en esos vasos que trajo mi antecesor de la casa de Jehová, de los ejércitos de Israel. Vayan y tráigame esos. Y dice la Biblia, esto está en el capítulo 6 del libro de Daniel, o perdón, en el capítulo 5 del libro de Daniel, donde ahí el rey empezó pues con sus mujeres, con sus príncipes, con todos los que se habían reunido a tomar en el vino, en los vasos que Dios los había destinado, los había ungido para que solo se usen en la casa de Dios. Esos utensilios debían ser puestos y consagrados y fueron así. Pero cuando los judíos cayeron en pecado, Dios permitió que se destruyera el templo de Salomón y esos utensilios habían sido llevados por Nabucodonosor, pero Nabucodonosor de alguna manera respetó, no los quiso usar de esa manera. Pero este rey Belsasar, lleno de orgullo, dijo así en el verso, yo voy a leer una partecita en Daniel capítulo 5, verso 3, dice así, entonces, dice así, Belsasar, verso 2 del capítulo 5, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, ¿sí? Y sus grandes y sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, que de madera y de piedra. Miren cómo este rey empieza a profanar los vasos que debían ser solamente usados para cosas santas en el templo de Dios. Ahora lo mete él y para chupar con sus mujeres, con sus príncipes, con sus poderosos, los de la corte, y dice, bueno, ahora emborrachémonos aquí, no nos importa. Le plació eso, ¿sí? Y está ahí tomando, y de pronto aparece allí una mano, escribiendo allí, mene, mene, tekel uparsin, en la pared. La Biblia dice que en ese momento el rey se empalideció, sus piernas empezaron a golpearse las unas con las otras y dijo, tráiganme a los magos, a los hechiceros, tráiganme, ¿quién me lea esta escritura? Yo quiero urgentemente que se interprete lo que está diciendo ahí. Y nadie pudo adivinarlo.
hasta que trajeron a Daniel, ¿verdad? Y Daniel estaba ahí interpretando. Y sabes que en la interpretación, a partir del versículo 24 en adelante, le dice que ese rey ha sido puesto en una balanza y ha sido encontrado falto, y que su reino ha sido quitado de él y dado a los medos y a los persas. Ya Dios lo había planeado así. Ya Dios quería quitarle la autoridad a esta potencia de Babilonia. Y en la segunda bestia, que lo vemos en el capítulo 2 del libro de Daniel, obviamente menciona aquí a los medos y a los persas. Y probablemente hoy arrastremos solamente estos dos poderes. Quiero centrarme aquí. Lo que quiero mencionarte es algo bastante importante. ¿Qué estaba pasando dentro de Babilonia? Estaba pasando que el rey estaba tomando, como yo te expliqué, y estaba profanando las cosas del templo de Dios. Hasta que la escritura en la pared da una sentencia diciendo, bueno, tu reino ha sido dado a otro. En el versículo 28 le dice, Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? El versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. De hecho, lo tomaron ambos, los medos y los persas, el reino de Babilonia. Hasta ahí llegó el pomposo rey de Babilonia. Hasta ahí llegó. Tal y conforme. Eso es lo que estaba pasando adentro de Babilonia. Pero ¿qué estaba pasando afuera esa misma noche que el rey estaba tomando vino? El escritor Heródoto dice que nunca los medos y los persas hubieran tomado Babilonia, sino que pasó algo raro esa noche. Dice que por alguna curiosa razón, ¿te acuerdas que te dije por debajo de Babilonia pasaba el río Éufrates? Alguien olvidó de cerrar con rejas el río, ¿sí? El río se cernía por debajo, ¿sí? Y las rejas no fueron puestas en su sitio. Se confiaron, no sé, yo creo que fue la mano de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Desviaron el río, los medos y los persas desviaron el río y entraron por debajo de las murallas de Babilonia. Aunque ellos hubieran secado el río, no les dejaba entrar los fierros cruzados hacia abajo. Era como una reja, pero alguien dejó eso abierto. Eso lo cuenta el escritor que yo cité. Y entraron ellos, y mientras los otros estaban bebiendo ahí, en el momento que aparece la mano en la pared y empieza a escribir todo lo que te estoy diciendo, el rey manda a traer a los adivinos y nadie lo dice. Ahora viene Daniel y le interpreta y le dice, ¿sabes qué, rey? Hoy tu reino ha sido quitado de ti y entregado a los medos y los persas. Él termina de hablar esas palabras y el ejército de los medos y los persas estaba penetrando por debajo del río Éufrates, por debajo de las murallas de Babilonia, y fue una invasión tremenda que destruyeron a Babilonia completamente. La incendiaron, fue una ciudad inhabitable, completamente, como lo dice el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el capítulo 13, el verso 19. Y Babilonia, hermosura de su reino y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que trastornó Dios. Y empieza a describir. Ese acontecimiento sucedió ahí. Pero ¿saben qué? El rey Ciro, que es el rey de Persia, algo no le cierra en él. Algo él dice, bueno, ¿cómo es posible de que hayamos ganado la guerra así de así? O sea, no. Es como que el ratón se lo comió el gato,
Es como un perro haya ganado una pelea a un león. No había forma de cómo poder vencerlo. Pero bueno, ellos destruyeron. El rey se queda con esa intriga y dice, bueno, no sé qué pasó. Pero ya está, ganamos la batalla, ahora hemos poseído, tenemos el territorio, hemos destruido al rey, hemos destruido su ejército, hemos destruido la ciudad, y bueno, ahora controlamos nosotros. Fue su victoria en el 539 a.C. Recuerda que los años antes de Cristo vienen en forma así, y los años después de Cristo van en forma ascendente, ¿verdad? Ahora, les explico que de pronto el rey, alguien le trajo las profecías de Isaías, donde Dios decía, he aquí yo levanto, ¿sí?, a mi ungido, Ciro, a mi pastor. Así dice la Biblia de Ciro. La palabra ungido ahí es a mi Mesías. ¿Sí? Y él se da cuenta y le dice, mira, Ciro, queremos decirte una cosa muy interesante. Tú sabías que tu victoria, la victoria que tuviste sobre Babilonia, estaba ya profetizada más de 100 años antes de que tú nazcas. Y Ciro se sorprende. A ver, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí. Hay un Dios que profetizó de que tú ibas a ganar la guerra y que no lo ganaste por tu poder, ni por tu fuerza, ni por tu inteligencia, sino porque Dios así lo planeó y te entregó a ti ese reino. Y él llega a una conclusión y dice, no pude haber ganado la batalla. Es verdad, algo no me cerraba aquí. Algo me decía que esa guerra es un milagro. Algo me decía que esta guerra, porque mi ejército, no pudimos nunca destruir. Ahora entiendo. Inclusive, o sea, me estás diciendo que la profecía dicha en el profeta fulano de tal Isaías era una profecía que hablaba de mí, que yo iba a ser rey inclusive a 150 años o 100 años aproximadamente antes que nazca. Sí, es cierto. Y así fue. Dios en su infinito amor predestinó a Ciro para eso y ahora le daba la victoria y el cumplimiento. Y Ciro agradeció a Dios. Por eso él no, hay que entender que Ciro no es judío, no cree en el Dios de Israel, él no tiene los mandamientos de Dios, él no tiene la promesa, no tiene el pacto, pero él ve que Dios le llama, he aquí mi ungido, él será el pastor, el que hará volver a mi pueblo, el que ayudará, entonces Ciro dice, pues ahora Dios me ha dado la victoria y él me ha dado la victoria, pero con una condición de que yo a su pueblo que está aquí en los judíos los mande de regreso y que vaya y reconstruya el templo allá de Jerusalén. Y ellos ayudan muchísimo en la reconstrucción del templo, en la vuelta de los judíos. Es que Dios usó a muchas veces a hombres paganos para apoyar a su pueblo de una manera económica, de una manera inclusive salvarlos de la muerte. Él reconoce de que sus fuerzas son limitadas y que su victoria no se atribuye a él, sino a un Dios que está en el control de todo y que Dios le está pidiendo que le dio victoria, pero al mismo tiempo le pide que haga volver a su pueblo y que su pueblo debe volver para allá y adorar a ese Dios y reconstruir el templo inclusive que su antecesor había destruido. Y esto fue valiosísimo. Bueno, en otra oportunidad estaré contando todo ese regreso, cómo volvieron. Hay mucho pan que rebanar, hay muchas, ¿cómo les explico? Hay mucha enseñanza que aprender. Hay mucho que no, quizás yo no soy el más sabio. Yo sé que ustedes son muy preparados, pero si hay alguien que lo edifica lo que hablo, es bueno. Solo les pido una cosa. A mí me motiva cuando ustedes comparten los videos y eso me motiva también a poder seguir haciendo lo que hago, el contenido y bueno, saco tiempo de lo que no tengo y lo hago porque ustedes quiero que se edifiquen. Aprovechen el conocimiento, los que no tuvieron oportunidad de ir a un seminario bíblico, a una escuela de teología, ¿por qué? ¿Por qué?
porque yo sé que entrar en estos temas no talla mucho. Los fanáticos dirán que no necesitamos estos temas, que el Espíritu Santo ya y punto, y nada más. Pero olvidemos de ellos y centrémonos en la gente que de verdad quiere aprender algo, quiere edificarse en la Biblia. Sí, lo que les estoy contando es bíblico. Lo que les estoy diciendo es bíblico. Si cito la historia es solamente para probar cómo Dios usó inclusive a hombres no, diríamos sobre paganos, incircuncisos. Emerson dice, deberías hablar del libro de Apocalipsis. Sí, pero hay una cosa muy interesante. No puedo hablar del libro de Apocalipsis si no se entiende primero Daniel. No puedo hablar de multiplicación sin enseñar a sumar y restar. Podríamos tener toda una secuencia de un par de meses de puro Apocalipsis y Daniel, pero primeramente centrémonos en esto. Y como les estaba contando, el mando toma ahora el rey, el doble imperio de medos y persas, aunque los persas eran más fuertes que los medos, permanecieron más en el poder. Esto también representa aquí en Daniel capítulo 7, dice que el oso, que es inferior al león, obviamente, el oso es el inferior al león, así como en Daniel capítulo 2, ustedes van a ver que el oro, que es Babilonia, luego se levanta la plata, ¿verdad? La imagen tiene, el primer metal es oro, el segundo metal es plata, así como el oro es superior a la plata, así también Babilonia sería superior en todo a la plata, o sea, a Medo y Persa. En cambio, en Daniel 7 aparecen los mismos representados por animales. El león es superior, se considera el rey de la selva, se considera el animal más fuerte, ¿verdad? El más poderoso, y así lo es, por su valentía, no por tanto por su fuerza, sino por su valentía, por su determinación, porque animales más fuertes que el león, por ejemplo, el elefante, pero el león es el más poderoso porque no le teme a nada, eso le hace a él potente. Pero el oso es inferior al león. Los medos y los persas serían inferiores en todo al león. Pero ahí, siendo inferiores, Dios les permitió una victoria sobre ellos. Yo voy a centrarme nada más en estos dos poderes, porque hay dos bestias importantes que vienen después de esto, como que también viene la caída de la cuarta bestia, la división, viene toda la historia hasta nuestros tiempos. Y si tú estás interesado en que podamos seguir haciendo estos, déjame tu pregunta, déjame tu comentario y comparte el video. Yo voy a terminar diciéndote lo siguiente. No voy a hablar mucho para que este tema sea muy preciso. Yo quiero decirte una cosa, dos cosas primeramente. Primeramente te voy a decir dos cosas. ¿Te acuerdas que Babilonia fue destruida en el año 539 por los medos y los persas? Yo dije esto, y lo dice aquí el libro de Isaías, el capítulo 13. Dice una parte en Isaías capítulo 13 que yo quiero resaltar para ir terminando este en vivo. Mira lo que dice el verso 20 del capítulo 13 de Isaías, hablando sobre Babilonia. Nunca más será habitada. Nunca más. ¿Sí? ¿Qué más dice? Será como Sodoma y Gomorra, no habrá allí pastores, porque no habría que coman no las ovejas. Será tierra de chacales, tierra desierta, tierra de hienas, tierra de las cabras montesas, o sea, un lugar desértico, inhabitable. Y así terminó Babilonia. Así acabó. Escúchame bien. Hay alguien que me hablaba y me decía, pastor, ¿por qué no hablas de Apocalipsis? Es que sí. Escúchame. Nunca más Babilonia se volvió a levantar. Jamás. Dios así lo sentenció. Pero en Apocalipsis capítulo 17, en Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis se escribió en el año 95, 96 después de Cristo, donde Babilonia, que vemos aquí, la Babilonia de Nabucodonosor, no existía. Y nunca más existió. Pero en el libro de Apocalipsis aparece Babilonia de nuevo. Aparece Babilonia
diciendo, ha caído, va a caer Babilonia, sálganse de iglesia de Babilonia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Apocalipsis, acaso Juan no leyó que Babilonia se cayó en el pasado? ¿Y de qué Babilonia me está hablando? Si en el siglo I no existe Babilonia. Es como que hablemos nosotros, salgan de Sodoma y Gomorra va a caer. Pero ¿acaso no leyeron que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿Y de qué Babilonia? Es que Babilonia en Apocalipsis está presente. Y de eso se hablará cuando toquemos también el libro de Apocalipsis. Y no solo la caída de Babilonia, sino también antes de que caiga Babilonia, primero tenía que ser secado el río Éufrates. Porque el río Éufrates, que alimentaba a Babilonia, no permitía que Babilonia caiga. Y en Apocalipsis nos habla de Babilonia, pero no de Babilonia literal, porque Babilonia ya caducó, ya no existe en la actualidad, nunca se levantó. Pero hay una Babilonia en la actualidad y hay un río Éufrates que tiene que ser secado. Y cuando hablo del secamiento del río Éufrates, no estoy hablando del río Éufrates que se está secando allá, ahora, no. No estoy hablando de ese río. Tanto el río Éufrates como Babilonia aparecen de nuevo. Uno se tiene que secar para que recién caiga Babilonia. Yo explicaré bíblicamente quién es Babilonia en la actualidad, quiénes viven dentro de Babilonia en la actualidad y qué es el río Éufrates que tiene que ser secado para que exista recién la caída de Babilonia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Babilonia estaba sentada sobre un río. Babilonia se sentaría sobre muchas aguas en el libro de Apocalipsis. Pero habría que ver puntos bastante importantes. No te pierdas el siguiente estudio, que lo vamos a hacer. ¿Sí? Paro aquí, sin mencionarlos, los otros dos bestias que vendrían en el futuro, después de la caída de Medo y Persa, ¿sí? Pero al mismo tiempo analizaremos bastantes cosas importantísimas aquí. Paro, ¿sí? Y los que se conectaron en principio, comenzamos al grano el estudio, paramos acá, ampliaremos luego y que Dios los bendiga. Hoy es día sábado. Estamos aquí algo de casi las 7 de la noche. El día de mañana, domingo, yo estaré transmitiendo a partir de las 7 de la noche la continuación del tema de hoy, hora de Perú. ¿Sí? Así que mañana estamos de bautizos, tenemos bautizos y en la noche estaré dándome el tiempo para estar con ustedes. Pero ayúdenme a compartir el video. Si pasamos los 200 comparticiones, valga mi verborragia, mañana estoy aquí con ustedes. Y si no, me doy las vacaciones. Que Dios los bendiga.